les bendiga a todos, amados hermanos. Otra vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para poder continuar con estas clases, las cuales serán de gran beneficio para nuestra vida como cristianos. Y bueno, antes de iniciar y continuar, vamos a, a orar y poner en las manos del Señor este día. Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias porque si hemos llegado hasta aquí es porque tú has sido misericordioso, porque Dios amado, nuestro esfuerzo, Dios amado, se ve limitado a nuestra condición pecadora, pero tú, Dios amado, nos has libertado, nos has justificado mediante tu Hijo amado Jesucristo, y por eso hoy podemos estar aquí para darte las gracias, Dios, porque todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos aprendido por tu palabra. Te pido que seas tú tomando control en esta clase y nos ayudes, Dios amado, a hacer las cosas de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces continuando con las clases, estamos hablando o tocando el tema de los eventos finales. En la clase anterior estuvimos haciendo un resumen de estos 9 puntos o estos 9 sucesos de forma cronológica de cómo iban a suceder en un paneo general. En esta clase, en esta y en la que viene, lo que vamos a hacer es a tratar de explicar algunos de estos eventos de forma más precisa, más detallada, para que usted pueda tener un amplio conocimiento de estos sucesos y poder estar, como dice la palabra, velando, estar pendiente de lo que está pasando y que eso nos ayude como cristianos siempre a estar firmes. Entonces, en el día de hoy continuamos y vamos a hablar ahora, como bien sabemos, el primer suceso después de que se acabe la apostasía va a venir el rapto de la iglesia, que es lo mismo que arrebatamiento, que es donde Cristo nos va a recibir en las nubes. Y quisiera tocar algunas características de este punto, detallarlo más, un poco más preciso. Entonces, será momento en que la iglesia es levantada para ir al encuentro del Señor en los cielos. La Biblia dice que todos los hijos de Dios limpios de pecados serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados y arrebatados juntamente con Él. Aquí hay algo que explicar, hay algo que aclarar y es importante que lo tengamos en cuenta, y es que cuando la Biblia dice en uno de sus pasajes de que será como un ladrón por la noche, no está diciendo exactamente de que va a ser en la noche, porque si nos ponemos a pensar, entonces no se cumpliría el texto bíblico si fuese así. Imagínese usted, no sé, siempre que en un país va a ser de día, va a ser en otro país de noche. Entonces, si Cristo viene en la noche hoy, en ese otro continente va a ser de día. Entonces, el texto no está diciendo de que va a ser de noche. Lo que el texto está diciendo con ese ejemplo de que va a ser como ladrón en la noche, a lo que se está haciendo referencia es que va a ser cuando menos lo pensemos. O sea, el ladrón siempre va a entrar a nuestras vidas, va a intentar robarnos, quitarnos de nuestras posesiones en la forma en que nosotros no, en el momento en que nosotros menos lo pensamos. Y eso es lo que el texto está diciendo en ese momento, cuando dice que va a ser como un ladrón por la noche. Y es que va a ser en el momento que menos lo pensemos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El punto B dice: todos los pecadores se quedarán en la tierra y sufrirán los rigores de un periodo llamado la gran tribulación. Cuando entremos a este punto de la gran tribulación, vamos a ver por qué se le dice la gran tribulación. Si bien en estos momentos estamos pasando mucha necesidad, sufrimos algunas veces y sí, hay de cierta forma una tribulación, pero no va a ser nada comparado con lo que va a suceder en ese momento que se llama la gran tribulación. Por eso se le conoce en estos momentos como dolores de parto, pero después lo que viene va a ser mucho más fuerte y va a ser muy doloroso para los que se queden. Punto C: el arrebatamiento traerá confusión debido a la desaparición repentina de los cristianos. En este punto, muchos teólogos han llegado a una conclusión unánime, y es que para que el mundo pueda continuar de forma normal, tiene que haber alguna justificación. Algo que diga, bueno, a esta gente le pasó eso fue por tal evento, y se lo van a atribuir a algún evento científico, algún evento extraterrestre. Entonces no suena lógico que de pronto muchos se desaparezcan y la gente, bueno, se desapareció, sigamos viviendo normal. No,
tiene que haber una explicación en ese momento que pueda hacer sentir bien a la gente o hacer sentir a las personas que se quedaron conscientes de que hubo un evento extraterrestre y que no fue nada de la Biblia, ningún evento apocalíptico, para que pueda el mundo seguir viviendo normalmente. Obviamente que los que se quedan sabiendo que fue que Cristo vino van a tomar otra actitud, pero en un sentido general eso es lo que se va a buscar. Entonces algunos dicen que lo que va a aparecer, lo que va a pasar cuando venga Cristo en el arrebatamiento y se desaparezca o fueran llevados toda su iglesia en las nubes, lo que van a hacer algunos programas e instituciones científicas es que van a decir que fueron extraterrestres los que vinieron y como los extraterrestres vinieron, pues entonces se llevaron a esas personas. Entonces suena un poco lógico, obviamente sí suena lógico, sí suena posible. Realmente esto no es una postura bíblica, es decir, quiero aclarar, la Biblia no dice nada de eso, no sabemos exactamente cómo va a suceder, cómo la gente va a vivir de forma normal, pero simplemente quiero exponerle una postura que puede ser viable, pero no necesariamente usted tiene que adquirirla como si fuese verdad. Ya, realmente, incluso en mi caso que estoy exponiendo esta postura, no estoy del todo completamente seguro que fuera así. Simplemente es una postura que quisiera presentarles. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El punto D dice: el encuentro de la iglesia con Jesucristo se llevará a cabo en los cielos y se realizarán las bodas del Cordero. A la vez en la tierra se desatará uno de los tiempos más difíciles que haya existido. Creo que esto ya lo explicamos, y es que viene el arrebatamiento y van a haber los 7 años de tribulación, y paralelo a los 7 años de tribulación se van a dar las bodas del Cordero. Entonces, el mismo tiempo de tribulación abajo va a ser el mismo tiempo de las bodas del Cordero arriba. Una frase, pues, para recordar, esperanzadora. Dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, recuerden que esto, lo más probable es que se esté hablando acerca de el Bimás de Cristo, que es lo primero que va a aparecer lo que va a suceder en las bodas del Cordero, que van a ser unas premiaciones para los creyentes solamente por las obras que hayamos hecho. Entonces, para que lo que tengamos en cuenta. Entonces, esto más que todo son las características principales del rapto y de lo que va a aparecer, lo que va a suceder de forma posterior a este evento. Ahora vayamos a otro evento que lo más probable es que sea el foco de lo que resta de esta clase, y es la gran tribulación. Y digo que va a ser el foco porque aquí van a pasar muchas cosas que para explicar pues vamos a necesitar todo este tiempo. Entonces, la gran tribulación, bueno, ya lo sabemos, lo que sabemos hasta ahora es que es un periodo de 7 años donde va a reinar el anticristo, que también se le conoce como la bestia, junto con unos falsos profetas. Entonces, él es quien va a reinar en esos 7 años aquí en la tierra. Entonces va a ser un ser, una persona. Algunos dicen que ya nació, vuelvo y digo, es una postura, no sabemos. Dicen que ya nació, unos dicen que se lo atribuyen a la Iglesia Católica, que va a venir de la Iglesia Católica, otros dicen que va a nacer directamente de Israel. Pues a ciencia cierta no sabemos, puede que hayan citas bíblicas que pueden dar luces y más o menos información de algunas características del anticristo, y pues obviamente con base en eso se sacan esas posturas. Sí hay algo cierto que la Biblia dice, y lo dice en Daniel, que también Daniel es un libro que habla acerca de este tiempo de la gran tribulación, y habla de que él no va a gustar del amor de las mujeres. Entonces posiblemente el anticristo no sea homosexual. Y si nosotros vemos bien el contexto en que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que hay una plataforma, una base, un fundamento que se está levantando con una ideología de género que permite un amor, obviamente no bíblico, entre parejas del mismo sexo. Entonces, puede que sí sea posible. Con lo que se está viendo, al parecer, eso sí se va a dar de forma literal. Pues eso es lo que dice la Biblia y es más o menos lo que está pasando. Entonces, vamos a leer a mayor detalle lo que dice nuestra guía. Dice: este será un tiempo de juicio divino sobre la tierra. Se manifestará el anticristo, o también llamado la bestia,
la cual será la encarnación de Satanás, quien prenderá a gobernar el mundo. Por un tiempo corto impondrá su régimen. Ese tiempo corto que habla aquí son los 7 años, obligando a todas las personas de la tierra a que le adoren, tomando la posición que le corresponde a Dios. Las personas que deseen sobrevivir durante este periodo deberán adorar a la bestia y ser marcados con el número 666. Aquí hay algo importante. Y es que dice de que las personas que se queden, que vivan bajo su régimen, deben ser marcados por el número 66 de la bestia. Dice en otro texto bíblico que la marca va a ser en la frente y va a ser en la mano derecha. Igual como ha pasado, por eso les dije en un inicio que Apocalipsis a veces es muy difícil de explicar, de interpretar correctamente, porque tiene mucha simbología, y esta es una de las simbologías que se torna a veces un poco complicado. Algunos toman esta simbología de forma literal, y es que sí va a haber una marca. Algunos ya están diciendo o dicen desde hace mucho tiempo de que se refiere a un chip que se va a incrustar, que va a tener el tamaño de un grano de arroz, que se va a incrustar en la mano y en la frente. Entonces, que con eso es que se va a poder comprar, se va a poder salir, se va a poder pagar todo. Puede de que sea así, no lo niego. Entonces, es una postura válida, es una postura pues razonable, que puede suceder si el texto se interpreta de esa forma. Pero hay otra interpretación en cuanto a este tema de la marca con el número 666, y algunos lo toman de alguna manera simbólica, y dicen pues que esto tiene que ver con un estilo de pensamiento que se va a dar en ese momento, donde no va a estar centrado al Dios judeocristiano, sino que va a estar centrado a él, al anticristo, para que lo adoren a él. O sea, va a ser como una especie de humanismo. Parece que el humanismo es una corriente idealista, filosófica, donde concluye de que el hombre es el centro. Entonces se dice que la marca de la bestia va a ser eso, es un concepto, una forma de pensar, donde el hombre va a ser el centro y donde Dios va a ser sacado de la ecuación, donde ahí ya Dios no va a estar en el pensamiento del hombre, incluso con mucha mayor fuerza de lo que se ve ahora con este tema del crecimiento de los ateos y todas estas filosofías que quieren negar a Dios, que sabemos por lo que dice la palabra que por más que lo queramos negar, en la conciencia siempre el hombre va a tener ese pensamiento que le va a decir que sí hay un Dios, porque dice la Biblia que fue Dios quien les puso ese pensamiento. Entonces, para que quede claro, son esas dos posturas. Volvemos al mismo punto. Pueden haber más. Yo me quedo personalmente con la de la marca literal, de que va a ser un chip o algo parecido. Pero pues obviamente no quiero decir que esta va a ser realmente así. El anticristo estará acompañado con un falso profeta, el cual realizará milagros y obras sobrenaturales para engañar a los hombres y hacer que adoren al anticristo, atribuyéndole poderes divinos. Entonces vemos que no va a estar solo. Apocalipsis muestra que va a haber un falso profeta. Entonces, que como dice lo que leímos en la guía, que va a ser falsos milagros. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que la gente crea que Él es Dios, con el fin de que la gente crea de que Él es el verdadero Dios y se rindan a Él. Obviamente los milagros van a ser falsos en ese sentido. Entonces, ahí vuelve el punto de lo que está pasando con Israel en estos momentos. Como bien sabemos, hay una parte de Israel, de la religión de Israel, que se llama judaísmo. Están los judeocristianos, que somos nosotros, que son los que creen en Cristo. Pero hay una parte del pueblo de Israel que se consideran de religión judía, o como se dice normalmente, de la religión llamada el judaísmo. Y esa religión, el judaísmo, es diferente a la del judeocristiano, porque ellos no creen en Cristo. Es decir, nosotros como judeocristianos creemos en el Antiguo Testamento y creemos lo que dice el Nuevo Testamento. Los que son judíos, que se les llama también judíos ortodoxos, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. Para ellos Cristo no ha venido. Para ellos Cristo no ha venido todavía. Entonces, cuando venga el anticristo, ellos van a ser los primeros en ser engañados,
porque ellos van a creer que ese es el Cristo. Y con los milagros que Él va a hacer junto con el falso profeta, con mucha mayor razón ellos van a creer que Él es el Cristo. Y lo que es peor, las demás naciones que se queden también van a creer que Él es el verdadero Dios. Entonces, de allí se desprende, digamos que esa postura por lo que está pasando en la situación actual con, con Israel. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué ellos no siguen practicando los sacrificios? ¿Por qué no siguen practicando todas estas cosas? No lo siguen practicando no porque no quieran, porque lo que sucede es que el pueblo de Israel, para poder practicar lo que manda el Antiguo Testamento, muchos de esos sacrificios, muchos de esos eventos, hay algunos que sí los practican, obviamente, pero muchos de esos eventos que no pueden practicar es porque no hay el templo, porque ellos no tienen construido el templo, porque recuerden que en el año 70 después de Cristo fue destruido por un general romano. Entonces no se ha podido reconstruir porque ahora esa parte de Jerusalén lo tienen invadida otras naciones y ellos no pueden construir ahí el templo. Entonces, por esa razón es que se dice eso. Entonces ellos no pueden realizar algunas actividades del Antiguo Testamento, los sacrificios más que todo, por esa misma razón, porque el templo no está construido. Algunos dicen también de que es por esa razón que Israel es nuestro reloj profético, es decir, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en Israel, porque lo que vaya pasando en Israel va mostrando qué tan cerca está la venida del anticristo y por ende la gran tribulación y por ende el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el anticristo va a reinar y cuando él vaya a reinar, él va a reinar en el templo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el anticristo venga aquí a la tierra y se presente, lo más probable es que ya el templo esté por terminarse o ya esté construido. Como les dije antes, el templo todavía no está construido porque está gobernado por otras naciones y en ese lugar ahí es una mezquita de un dios o de Alá, del dios de los musulmanes. Entonces, es posible que cuando ya, si eso llegase a pasar, el templo se pueda iniciar la obra o la construcción del templo en estos momentos, entonces es posible de que ya la venida del hombre, del anticristo, esté más cerca y por ende el arrebatamiento de su iglesia también está mucho más cerca. Entonces por eso hay que andar pendientes, si así se desea, de cómo va ese proceso político entre Israel y las naciones palestinas con respecto a ese territorio donde se va a construir el templo, porque el día que Israel pueda apoderarse o recuperar ese territorio, entonces van a poder construir el templo y en ese mismo momento ya pueden o ya está más cerca la venida del anticristo. Pues obviamente se dice de que ya están los planos, incluso se dice que ya está el diseño de cómo va a ser, que lo único que falta es solucionar este tema político, territorial con la otra nación y apenas eso se solucione, inmediatamente empezarán a construir. Obviamente esto es una postura más, es la que pues más nosotros nos apoyamos y pues obviamente no estamos imponiéndola y simplemente lo que estamos haciendo es exponiendo esta postura que también es bíblica, que no podemos decir que es algo herético por la complejidad que tiene este libro de Apocalipsis. El punto B, al mismo tiempo Dios enviará una serie de juicios sobre la tierra. Debido a la maldad del hombre, estos juicios son llamados en el libro de Apocalipsis sellos, trompetas y copas. La tierra sufrirá una gran destrucción y los hombres soportarán algo similar a las plagas de Egipto en los tiempos de Moisés. Será tan difícil la vida en la tierra que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ahora más adelante vamos a explicar algunas de estas características que van a suceder en la tribulación, porque en esos 7 años van a haber muchas cosas que van a pasar. Es decir, durante esos 7 años va a reinar el anticristo, pero van a haber diferentes eventos catastróficos que va a afectar a toda la tierra. Y esos eventos se consideran juicios, y esos juicios son llamados sellos, trompetas y copas. Es decir, cuando usted vea en Apocalipsis que se abrió un sello, se abrió un segundo sello, que sonó la trompeta, que se apareció una copa, la segunda copa, todo eso son juicios, que ahora los vamos a explicar y vamos a ver más o menos cómo va a ser el orden. Lo segundo dice que la tierra va a tener gran destrucción a través de estos juicios, porque muchos de esos juicios son grandes terremotos, van a ser grandes plagas, como dice aquí, como en Egipto. Será tan difícil la vida en la tierra que el hombre buscará la muerte y no la hallarán. Ahora,
Esto no va a ser durante todos los 7 años. O sea, va a llegar un momento en los 7 años de tribulación. Se dice, algunos teólogos dicen que van a ser solamente 6 meses de esos 7 años. Y los ponen más que todo al final de estos 7 años. Donde la gente en esos 6 meses va a querer buscar la muerte y no la va a hallar. Es decir, probablemente no va a ser durante los 7 años, sino que va a ser ya casi al final, ya cuando ya se hayan dado todos los juicios, se hayan cumplido todas las trompetas, todas las copas y todos los sellos, que más adelante vamos a explicar qué significa cada sello y qué significa cada trompeta. Punto C. Durante el periodo de la gran tribulación habrá oportunidad de salvación, pero ya no por gracia, sino por sufrimiento. Todos aquellos que deseen ser salvos, tendrán que negarse a adorar al anticristo, lo cual les traerá la muerte como castigo. Hay que aclarar algo antes de explicar este punto C, y es que en estos momentos el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Y por qué el Espíritu Santo está en la tierra? Porque está la iglesia. Por eso el Espíritu Santo está en la tierra. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo está en la tierra y está protegiendo a su iglesia, Él está sirviendo como un dique en esos canales de contención de agua. Y Él lo que está conteniendo es todos los ataques de Satanás hacia la tierra. Usted dirá, bueno, pero todavía está siendo atacada. Sí está siendo atacada la tierra y tiene muchos eventos dolorosos, pero realmente detrás de todo eso también está la mano de Dios permitiéndolo. Pero hay algunas cosas mucho peores que Dios está protegiendo, que Dios está cuidando por medio del Espíritu Santo, que está aquí en la tierra y que está impidiendo que eso pase. O sea, el Espíritu Santo está impidiendo que la obra de Satanás fluya de forma completa como Él lo desea hacer. O sea, Satanás va a tomar total dominio porque Dios se lo va a permitir, no porque sea más que Dios o le gana a Dios, claro está, durante esos 7 años, pero va a ser porque el Espíritu Santo se va a ir y le va a dejar que Él lo tenga, que tenga ese dominio, más no porque Él sea más poderoso que el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia va a ser llevada, ya Satanás va a tener control absoluto de toda la tierra y va a dominar toda la tierra. Y eso es lo que va a traer mucho dolor, mucho castigo, mucho sufrimiento. Y las personas que sean conscientes y se queden y que sepan que fue Cristo el que vino por su iglesia y que ya sucedió el rapto y que vayan a querer arrepentirse, no va a ser igual como en estos tiempos. En estos tiempos, para nosotros arrepentirnos no es nada comparado en la forma como ellos se van a arrepentir. Nosotros hoy estamos sufriendo por seguir a Cristo. El que es verdadero cristiano padece, está teniendo un sufrimiento en su trabajo, en su estudio, donde quiera que esté, está padeciendo. El verdadero cristiano, el que está santificado, el que tiene que dejar amistades, el que tiene que dejar lo que tenga que dejar por seguir a Cristo, está padeciendo y está sufriendo. El verdadero cristiano, claro está. Pero la persona que se haga cristiana o que ya crea en Cristo estando dentro de la tribulación va a ser va a ser un sufrimiento mucho, pero mucho más fuerte. Algunos han llegado a decir que este sufrimiento va a ser a tal punto de que va a ser como una tortura para él poder morir. O sea, las personas que no se dejen poner la marca que ya habíamos mencionado en la mano y en la frente, esas personas van a sufrir tanto que no van a decir, bueno, como tú no adoraste al Dios te vas a morir enseguida. No, antes de ser decapitado, de ser aniquilado, a ese creyente que se convirtió estando en la tribulación, primero va a pasar por un doloroso sufrimiento, una dolorosa tortura. Le pueden quitar uña por uña, le pueden quitar la piel, o sea, lo van a torturar quitándole los ojos, cortándole la mano, un dedo. Es decir, va a morir de forma dolorosa. Y ese padecimiento, al él morir, y morir porque no va a arrodillarse ante la bestia, ante el anticristo, ante el falso profeta, esa muerte lo va a hacer salvo y se va a salvar. O sea, quiero quedar claro que en la tribulación sí va a haber una segunda oportunidad, pero es una segunda oportunidad que nadie quisiera vivir. Es una segunda oportunidad que no recomiendo. Por eso lo que más se recomienda, hermano, esfuércese en esta época, santifíquese y guárdese para el Señor y deje todo lo que a Dios no le agrada y esfuércese por hacerlo ahora, para que se pueda ir en este primer viaje que es en el arrebatamiento, porque en la tribulación, cuando usted fallezca, se va a ir en un segundo viaje, pero ese segundo viaje va a ser bastante doloroso y va a ser difícil. O sea, creo que casi que imposible para muchos que puedan
lograr soportar todas las torturas para poder ser salvos. Entonces, para que lo tengamos claro. El punto D dice, los judíos serán fuertemente perseguidos por el anticristo, quien deseará destruirlos por completo. Este ha sido el deseo de Satanás desde siempre, arrasar con el pueblo de Dios. Ejemplo de Amán en el libro de Esther y la era moderna Hitler. Entonces, quiero primero hablar de esto último, y es que a lo largo de la historia se ha visto cómo el pueblo de Judá, cómo los judíos han sido perseguidos. Desde la Biblia hay una historia bastante conocida en Esther, donde se habla de un hombre en el capítulo 2 llamado Amán, que fue gobernante, que él quería que todos se postraran. Pero los judíos que vivían en esa nación que se llamaba Susa, que era del territorio babilónico, no era del territorio de Jerusalén, no se postraban ante él porque ellos creían y guardaban su fe ante el Dios Jehová de los ejércitos. Y Amán mandó a matar a todos ellos por no postrarse. Entonces, ese pueblo es una similitud a lo que va a pasar en la tribulación. Es decir, va a haber un remanente del pueblo de Israel que se va a quedar. Y cuando hablo del pueblo de Israel no estoy hablando de forma simbólica, sino como tal del pueblo de Israel, la nación de Israel. Se va a quedar y va a padecer porque ellos no se van a postrar al anticristo. Ahora usted me dirá, bueno, pero usted no, yo mencioné al inicio de que ellos van a creer el anticristo. Sí van a creer, pero hasta cierta época. O sea, va a llegar un momento, se dice que a los 3 años y medio del anticristo estar gobernando, el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que estuvieron siguiendo a un falso Cristo y de que fueron engañados y que realmente el verdadero Cristo, si es el Cristo judeocristiano, si es este Cristo en que nosotros queremos, si es este Cristo que vino hace 2000 años. Entonces allí es donde ellos se van a dar cuenta. Y en ese momento que ellos se dan cuenta que es un falso profeta, que es un anticristo, que es el anticristo, entonces ellos se van a rebelar contra el anticristo. Y ahora va a ser el anticristo junto con los demás ejércitos de otras naciones, van a querer destruir a Israel. Van a querer acabarlo. Obviamente que eso no va a pasar porque en el momento en que ellos vayan a querer acabar a Israel, va a descender Cristo y va a venir la batalla de Armagedón donde Cristo los va a derrotar. Pero bueno, no me quiero adelantar, eso es más adelante. Lo que quería mostrarle ahora es eso, de que Israel siempre ha sido perseguida. En la época de Hitler también fue una época bastante fuerte, bastante dolorosa, porque fue bastante perseguido. Entonces, y muchos judíos murieron en esa época. Simplemente la única razón era porque eran semíticos. Recuerden de que la tierra, se dice pues que la tierra se basa, los continentes, por así decirlo, la generación de Sem, Can y Jafet. Entonces, los hijos de Can o los descendientes de Can son el continente de África. Los descendientes de Jafet son los de Europa y los descendientes de Sem son los asiáticos. Los de América, pues obviamente nosotros somos ya un híbrido, somos una mezcla, no somos exactamente descendientes de una generación como tal. Pero lo que quiere decir esto es que los europeos eran jafecitas y los asiáticos eran semitas, porque eran de la descendiente de Sem, entre esos los judíos. Y en esa época de Hitler, que es un país alemán, un país europeo, dentro de ese país estaban muchos judíos que habían desertado de Judá. Recuerden que cuando se destruyó el templo en el año 70, muchos judíos se fueron de toda Israel y se esparcieron por todo el mundo. Y en Alemania se hubo una gran colonia y allí crecieron. Entonces, ¿qué sucede? De que Hitler va a llegar a un momento en que va a decir, estos hombres son unos semitas, no son de nosotros. Y entonces en un acto racista lo que hizo fue destruir a todos los judíos y quemándolos a tal punto de que sufrieron mucho. Y algo así va a pasar en el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. La Biblia también habla de los 144.000 escogidos. Esos 144.000 escogidos, todos van a ser judíos. Es decir, cuando el pueblo de Israel a nivel general abra los ojos y se dé cuenta de que estaban adorando a un falso Cristo, entonces ellos van ahora a adorar al verdadero Cristo. Y Dios va a levantar, dice su palabra, 144.000 escogidos, que ese número de donde sale son 12.000 de cada tribu. Te multiplicas 12 por 12 y le va a dar 144. Entonces,
Esos 144.000 escogidos son los que van a predicar el Evangelio. Algunos dicen que son los que se van a guardar, son los que se van a cuidar de las acechanzas de las demás naciones gobernadas por el anticristo para destruir a todo Israel. Entonces, eso es lo que habla el punto D y pues es importante para que lo tengamos claro. Entonces, ahora pues continuamos. Aquí quiero explicar unos cuadros en la gran tribulación de cómo van a ser los sucesos, es decir, todo lo que mencionamos, cómo más o menos va a ser ese orden de lo que va a pasar, de todo lo que va a suceder. Entonces, quiero que veamos aquí. Cronología de Apocalipsis, es decir, esta cronología se está narrando entre el capítulo 6 y el capítulo 19, que es donde se habla de todo lo que va a pasar en la gran tribulación, de los sellos, las trompetas y todo lo demás. Entonces, quiero que miremos los tres primeros, vamos a rayar aquí, los tres primeros años, estos 3 primeros años y medio, mire lo que va a suceder. Primero se van a desatar los 7 sellos. Acuérdense que son sellos, trompetas y copas. Ese es el orden. Primero se van a desatar los 7 sellos, luego se van a desatar las 7 trompetas y luego se van a desatar las 7 copas. Entonces, en los 3 primeros años y medio se van a desatar los sellos. Luego que se desaten los sellos, va a haber el tema, el capítulo 7 y el capítulo 19 habla de la Babilonia religiosa y habla de la salvación en la tribulación. A esto me refiero en estos 7 años, estos 3 años y medio primero, es donde el anticristo va a decir yo soy el Cristo y va a crear un sistema religioso y muchos van a creer y se van a acercar a él, como lo había dicho antes, y además de eso, los que sepan que eso es falso van a padecer. Entonces eso va a suceder en los 3 años y medio primero, pero luego que se acaben esos 3 años estos 3 años y medio, va a suceder lo siguiente, y es que las naciones, el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que él no era el falso Cristo, que él no era el verdadero Cristo, sino que el verdadero Cristo ya había, su segunda venida, su venida, perdón, ya había sido hace 2000 años, relatadas en el Nuevo Testamento, lo que ellos no creían. Entonces, en esos 3 años y medio, segundo, mire lo que va a suceder. Se van a desatar las 7 trompetas, luego se van a desatar las 7 copas, y al final se dice, profetiza otra vez, los 2 testigos, se habla de los 2 testigos. Estos 2 testigos, algunos dicen, se hace referencia al profeta Elías y a Moisés. Eso pues, ¿por qué? Porque bueno, en algunos profetas, por ejemplo en Isaías se habla, en Zacarías también se habla de esos 2 testigos, y esos 2 testigos se dice que es Moisés y se dice que es Elías, que ellos, pues si leemos esos capítulos se va a hablar exactamente qué es lo que ellos van a hacer y cuál va a ser el trabajo de ellos, que no es más que defender a la nación de Israel. Eso ya va a ser al final. También, ¿qué va a suceder? El dominio mundial del anticristo, bueno, ya lo habíamos mencionado, y el triunfo final, esto ya va a ser al final con la batalla de Armagedón, que eso lo vamos a explicar más antes, pero todos estos eventos ya va a ser al final. Todos estos eventos va a ser al final. Se profetiza otra vez, 10:11, ahora lo leemos, los 2 testigos, Satanás persigue a Israel y el dominio mundial del anticristo. Eso de Satanás persigue a Israel, pues entonces ya sabemos de que hace referencia a que el anticristo con su gobierno va a querer destruir a Israel, pero ahí es donde va a llegar Cristo y va a defender a su pueblo y va a acabar con el dominio de Satanás. Quiero que leamos Apocalipsis 10:11. Vi descender al cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, en el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar
y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará. Con él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fue el ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. O sea, posiblemente en este texto, como les dije antes, se está refiriendo a los 144,000 escogidos que van otra vez a predicar la palabra. Entonces es una posibilidad, no es que sea exactamente así, pero es algo viable que puede ser posible. Satanás persigue a Israel, bueno, ya eso lo sabemos. El capítulo 11 habla de los dos testigos. Vamos a leer el capítulo 11, que como le dije antes, algunos dicen que lo más probable es que sea Elías y Moisés. Dicen los dos testigos, esto me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, ya los últimos años. Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Miren de que está hablando de dos características principales. Una de Elías, donde dice a fin de que no llueva en los días de su profecía. Recuerden que Elías en una de sus profecías dijo que no iba a llover y no llovió. Entonces posiblemente se está refiriendo a Elías. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Moisés hizo eso. Moisés convirtió el agua en sangre en el primer llamado de Dios por parte de Moisés a Egipto, al faraón, para que los dejara libres. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la paz de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, aquí usted puede seguir leyendo qué es lo que va a pasar. Solamente puede estar casi seguro de que se refiere a Elías y Moisés, pero ya pues tratar de decir, bueno, exactamente esto es lo que va a pasar, porque todo esto que está diciendo puede ser simbólico como puede ser literal, porque mire que aquí dice de que Satanás los va a acabar, los va a destruir. Y entonces, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, puede que sea así, puede que sea cierto, puede que sea esto algo simbólico, de que realmente no se está refiriendo a Moisés y a Elías como tal, sino a otras dos personas o a otros dos testigos que son parecidos a ellos o que hace referencia a ellos. No estamos seguros de eso. Entonces ya al final, ya cuando termina este último periodo, porque miren que aquí hay dos periodos, un periodo de 3 años y medio y un segundo periodo de años y medio, entonces ya ahora sí viene la culminación de la tribulación. ¿Cómo la tribulación termina? Por medio de la venida de Cristo. En ese momento que venga Cristo, ya la tribulación va a acabarse, y va a ser en ese momento en donde se va a dar la batalla de Armagedón, y Cristo va a vencer al anticristo que está gobernando y que quiere destruir a su pueblo, que quiere destruir a Israel. Entonces aquí hay algo, ya para terminar, que quería explicarles, y tiene que ver con la serie de los juicios de Apocalipsis. Como les dije antes, hay a veces una confusión o un pequeño enredo entre los sellos, las trompetas y las copas. Entonces quiero más o menos explicarles cómo es que se va a dar
y cómo es el orden. Entonces, lo primero que se van a dar son los 7 sellos. Cada sello es un juicio. Entonces, el primer juicio va a ser la llegada del anticristo, que es como inicia la gran tribulación. Luego va a haber guerra, luego va a haber hambre, luego va a haber muerte, luego se dice las oraciones de los mártires, como le dije, son esos hombres que van a sufrir para que puedan subir al cielo. Entonces esa es como la segunda oportunidad que tienen, como ya lo habíamos mencionado. Y luego se dice que va a haber un gran terremoto a escala mundial. Y se dice que va a morir una parte de la población en toda la tierra. Hay algo interesante en esto, y es que cada vez que hay un juicio de muerte, siempre se dice va a morir una tercera parte, va a morir una segunda parte, va a morir una cuarta parte. Y a veces si uno se pone a sumar, uno dice, bueno, pero entonces realmente no va a quedar nadie en vivo. Y para poder interpretar esto y poder entender cómo es esto de que va a morir una tercera, una cuarta, una quinta, otra vez una tercera, otra vez la mitad, y al final sigue quedando gente viva. Bueno, la mejor forma de responder a esto es entender que cada juicio, o cada vez que la Biblia dice va a morir una tercera parte, y luego dice va a morir la mitad, se está haciendo referencia al número de personas que quedó viva después del juicio anterior. Pongo un ejemplo, vamos a suponer, quiero hacer aquí algo, vamos a suponer que hay 1000 personas vivas, 1000 personas vivas, y en el primer juicio va a morir la tercera parte, va a morir la tercera parte. Entonces, ¿a cuánto equivale la tercera parte? Bueno, equivale al 30%, es decir, que van a morir unas 300 personas. ¿Cuántas personas van a quedar? Van a quedar 700. Ahora luego hay otro juicio donde dice que va a morir la mitad. Entonces, esa mitad que va a morir no va a ser con referencia a las 1000 personas, sino que va a ser con referencia a las 700 que ya quedaron. Quiere decir que van a quedar 350. Si nosotros lo hacemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que es más probable de que sí al final quede gente. O sea, al final va a quedar gente, va a ser muy poca, pero va a quedar. En cambio que si todas esas, la mitad, la tercera y nuevamente la tercera y luego la cuarta, si todas esas fracciones se las vamos a atribuir al número inicial de personas que entraron a la tribulación, nos vamos a dar cuenta que entonces no va a quedar nadie en vivo. Pero si lo hacemos así, es decir, si atribuimos cada una de estas fracciones en las que en cada juicio va a morir un grupo de personas, entonces sí nos va a dar, o sea, al final nos va a dar. Entonces eso para que lo tengamos claro. Entonces, siempre la séptima trompeta o el séptimo sello o el séptimo juicio o la séptima copa no va a ser ya un evento como tal, sino que va a ser la apertura para otro grupo de juicios. Por ejemplo, aquí el sexto sello es un gran terremoto, pero ya el séptimo no es otro suceso, sino que el séptimo sello, abre la primera trompeta. Entonces, el séptimo sello abre las trompetas. Entonces, en la primera trompeta dice arde, esto es lo que le decía, arde la mitad, sí, arde la tercera parte de la vegetación. Luego mire lo que dice la segunda parte, la segunda trompeta, se juzga la tercera parte de los mares, puede que hayan grandes terremotos, no, grandes tornados, grandes huracanes, entonces puede que se esté refiriendo a eso. La tercera trompeta, bueno, se juzga las aguas dulces, es decir, no solamente van a ser los mares, sino que también van a ser las aguas dulces las que van a tener diferentes crisis, va a ser de pronto se va a rebosar y va a inundar los sectores alrededor, no sabemos exactamente cómo va a pasar. En la cuarta trompeta se oscurece la tercera parte de las luminarias, o sea, va a haber una capa oscura, la tierra va a estar oscura por mucho tiempo. Aumenta la actividad demoníaca. ¿A qué hace referencia esto? Ahora mismo hay bastante actividad demoníaca, pero se dice que en esa época van a haber muchos más demonios rondando, incluso hasta pueden ser mucho más visibles que lo que son ahora. Y se habla de un ejército oriental que, bueno, se dicen que la Biblia habla de 4 demonios, de 4 potestades que no han sido soltadas, o sea, que están apresadas.
Y se dice de que, bueno, eso lo dice Apocalipsis, que va a haber un momento en donde esos 4 demonios van a ser soltados y van a hacer una invasión y van a acabar con muchas naciones, esos 4 demonios. O sea, nunca han sido soltados, nunca han aparecido, sino que Dios los está guardando para hacer juicio ahí en la tribulación. Entonces, mire, la séptima trompeta ya no es un evento como tal de juicio, sino que la séptima trompeta abre las 7 copas. Entonces, ya las 7 copas son los últimos 7 juicios, donde se habla de las úlceras malignas, el mar se transforma en sangre, las aguas dulces transformadas en sangre. Esto puede hacer referencia o a que los animales del mar y de las aguas dulces se van a morir y va a haber mucha sangre, o hacer referencia a que muchas personas van a morir. No sé, posiblemente pienso yo que es la primera. Los hombres abrazados con fuego, es decir, muchas personas, va a haber un incendio inmenso que va a acabar a muchas personas. El trono de la bestia juzgado, invasión desde el oriente, otra vez esos demonios, esa posesión demoníaca van a hacer otro ataque. Y luego va a haber, mire que en la, en el sexto sello se habla de un gran terremoto. Pero en la séptima copa se habla de un gran terremoto. Es decir, si el primer terremoto del sexto sello fue muy grande, muy poderoso, este va a ser aún mucho mayor, va a dejar mucho más daño y muchas personas van a morir. Entonces, eso para que lo tengamos claro. Y ese es más o menos el resumen o la explicación de lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas que van a aparecer en los 7 años de la tribulación. Así que, hermanos, por el día de hoy no es más. Espero que haya sido de gran bendición para su vida y esperamos en la próxima clase poder seguir detallando algunos otros eventos y poder finalizar no solamente estas clases, sino también poder finalizar todos los temas de este último discipulado 4. Que el Señor les siga bendiciendo y les siga guardando.